Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Winston Castillo y aquí te dejo mis redes para que me sigas. Puedes seguirme en cualquiera de ellas, siempre estoy interactuando con ustedes. Y bueno, hace bastante que no subía videos acá a YouTube. La razón es porque estaba terminando mi curso, el segundo curso de Udemy, que te invito a que te inscribas. En mi primer curso doy una guía básica para que sepas todos los fundamentos, lo básico para hacer pruebas de software, y en el segundo entramos un poco más en temas más profundos de pruebas de software. Bueno, cada uno de estos cursos los puedes conseguir en $9.99 si aplicas el cupón que dejo en este video. También suscríbete a mi canal y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de cuando subo videos. Quiero agradecer a las 300 personas que se han suscrito a mi canal, y realmente una de mis metas es poder llegar a 500 suscriptores. En mi canal simplemente vas a encontrar material sobre pruebas de software y trabajo en equipo. Así que bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de frameworks de automatización. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Pues ha sido un tema que he visto recurrentemente, me lo han preguntado mucho, tanto en los cursos como en mis interacciones a través de las redes sociales, y por eso pienso que es un buen video para que conversáramos hoy y para que habláramos el día de hoy. Así que bienvenido y comencemos. Bien, vamos a entrar en materia de una vez sobre qué es un framework y por qué los frameworks son importantes. No quiero hablar de este tema sin que antes conversemos un poco de cómo ha sido el proceso de la programación y cómo ha evolucionado. Cuando estaba pensando en este video recordaba muchísimo el meme que aparece un perro musculoso y un perrito así súper flaquito. Este meme y básicamente el meme habla sobre las cosas como se hacían antes y ahora cómo se hacen. Entonces, sí, la programación ha cambiado muchísimo. Cuando yo comencé a programar hace bastantes años, bueno, creo que en informática los años se multiplican al 10 porque cada año hay muchos avances, y en materia de códigos hay muchísimas cosas que cambian. Cuando yo me gradué hace unos años hace unos 15 años más o menos, se programaba de una manera y apenas estaba empezando a conocerse el paradigma de programación orientada a objetos. Era algo que dentro de la industria queríamos hacer. Era ese deseo de que pudiéramos reutilizar cosas que hacían otras personas, como por ejemplo cuando tú vas a fabricar una licuadora, tú tienes ya las hojillas, tienes los botones, hay muchas cosas que ya están en el mercado y tú simplemente ensamblas eso. En aquel momento ese era vamos a decir, el sueño de todos los ingenieros de sistemas, poder reutilizar códigos que hubieran hecho otras personas. Y por eso empieza a surgir este tema de la programación orientada a objetos, cuando en aquel momento la programación se hacía modular o estructurada. Bien, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Simplemente porque un framework de automatización viene como resultado de todo ese avance que ha dado la programación. En realidad los frameworks son un conjunto de reglas y normas diseñadas para crear pruebas, ¿no? Y para automatizar tus pruebas. Entonces un framework no solamente funciona para los códigos de automatización, sino en general los frameworks también funcionan en programación. Entonces entiende un framework como un entorno de trabajo. Cuando quieres trabajar con un framework, lo que te tienes que aprender son las funciones, los comandos, las cosas que puedes ejecutar en ese framework, ¿ok? Pero generalmente esos frameworks están basados en un lenguaje de programación. O sea, es decir, te puedes encontrar, por ejemplo, para Python está Django, en PHP puedes encontrar diferentes tipos de framework también, y bueno, por ejemplo tienes React, también para JavaScript. Todos tienen
vamos a decir, cada lenguaje tiene muchísimos frameworks en los que puedes trabajar, y lo que tienes que aprenderte es básicamente cómo trabaja ese framework. Bien, con esto en mente, cuando tú decides optar por un framework de automatización, ese framework ya tiene unas reglas que son estándares para escribir el código, y métodos para utilizar la data de pruebas, repositorios de objetos y procesos para almacenar los resultados de las pruebas, entre otras cosas que puedes encontrar en un framework. ¿Ok? Entonces todo esto te lo estoy diciendo por la simple razón que siempre me han preguntado, a ver, Winston, ¿cuál es la diferencia entre Selenium y Robot Framework? Que es básicamente el curso que yo hice, el curso de Robot Framework. La primera diferencia importante es que Robot ya es un framework, y que no tienes que realizar el framework, no tienes que crear el entorno de trabajo desde cero, sino ya está creado en Robot Framework. Pero Robot Framework, su lenguaje de programación base es Python. Por eso, cuando vas a instalar Robot Framework, necesitas instalar Python. En el caso de Selenium, Selenium es una librería que corre en Java. Igualmente, Selenium tienes que aprenderte, vamos a decir, de esta librería, te tienes que aprender los comandos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre un framework y una librería? Básicamente, las librerías son archivos de códigos que tú llamas a tu código, vamos a decir, a tu código base, a la programación base que hiciste. Entonces tienes un montón de archivos que ya tienen un montón de código hecho, al que tú llamas. Eso se llama una librería, y esa librería tiene un fin. Las librerías también se usan en diferentes lenguajes de programación para ejecutar diferentes cosas. Vamos a hablarte, por ejemplo, de Xcode, que usa Swift. Swift es donde se crea el código, o se crean aplicaciones nativas para iPhone y para iOS, ¿no? Entonces, o iOS, como prefieras pronunciarlo. Estas aplicaciones nativas, cuando tú estás creando alguna línea de código, tú decides llamar una librería, y esta librería es para ejecutar una serie de funciones, o para hacer una serie de funciones. Entonces, básicamente la diferencia entre la librería es que tienes muchos códigos hechos, mientras en framework ya está encapsulado varias cosas precisamente hechas para que tú puedas trabajar. Y el framework, generalmente instalas todo el entorno de trabajo para poder trabajar con ese framework. ¿Ok? Entonces, espero que no te hayas confundido muchísimo entre estos dos términos, tanto lo que es un framework y lo que es una librería, porque son términos bastante ligados a la programación. Pero cuando quieres hacer automatización, sí te aconsejo que aprendas un poco más sobre algunas terminologías y algunas cosas que se usan dentro del mundo de la programación. Obviamente, desde mi perspectiva, un ingeniero de pruebas es mucho más útil cuando tiene buenas habilidades de comunicación, más allá de todas las tecnologías o de todos los, vamos a decir, las herramientas que pueda conocer. Bien, ¿por qué deberíamos entonces utilizar un framework? Y con esto te digo entonces que cuando vayas a utilizar Selenium, igualmente tienes que hacer un framework de automatización. Tienes que crear todo el entorno de trabajo con Selenium. Incluso también para generar los reportes vas a tener, por ejemplo, que instalar TestNG, y entonces allí tienes que también crear la rutina de códigos para generar los reportes, que por ejemplo con Robot Framework ya no es necesario. Y generalmente cuando automatizas, lo que te importa es precisamente esos resultados que te dan esas pruebas. Pero bien, lo primero que te tengo que decir es que cuando tú usas un framework de automatización, lo primero que buscas es mejorar la eficiencia de tus pruebas, bajar el costo de mantenimiento, que tengas una intervención manual mínima,
una máxima cobertura del código fuente y también que puedas reutilizar ese código para correr tus pruebas. Pero quisiera hablarte un poco de los tipos de frameworks de pruebas que te puedes encontrar en el mercado. Así que el primero del que te tengo que hablar es el framework lineal. Y bueno, ¿cómo funciona un framework lineal? Hay muchísimos, está como Ghost Inspector, incluso también creo que hay un plugin de Selenium que puedes instalar de Selenium WebDriver, que lo puedes instalar en Firefox, y básicamente lo que haces es que vas grabando tus pruebas y linealmente se van creando esos códigos. Entonces paso a paso tú vas grabando la prueba y nada, no necesitas saber mucho código, sino simplemente colocas a grabar al software y el software va a ejecutar esa prueba. ¿Cuál es el problema principal que yo veo en este tipo de frameworks? Lo primero es que si cambia algo dentro de la prueba o un objeto dentro de la interfase, la prueba va a fallar. Sí, básicamente eso es uno de los mayores problemas que vas a tener y vas a tener que volver a grabar la prueba completamente desde cero. Por el lado bueno es que no tienes que como conocer mucho sobre códigos, no tienes que crear códigos, sino simplemente ya el framework te lo crea, te va creando ese código. El segundo tipo de framework que hay es el framework modular. ¿Y qué requiere este tipo de frameworks? Que el ingeniero divida la aplicación en diferentes unidades, secciones o funcionalidades. ¿Y para qué hace esto? Bueno, para poder probar independientemente cada una de las partes del software. Básicamente, si la aplicación cambia, el mantenimiento de este framework es bastante sencillo, porque solamente se va a modificar el módulo, la funcionalidad que cambió, ¿vale? Y una de las cosas importantes del framework modular es que se puede reutilizar código, entonces es importantísimo. Luego tenemos el framework basado en datos, y básicamente los ingenieros de calidad trabajan este tipo de frameworks, colocan el código, por ejemplo, la prueba en un lado y luego tienes los datos en otro lado. Esto lo puedes hacer mucho con Selenium. Quizás por esto Selenium es mucho más vamos a decir, más popular. También hay mucha más documentación de Selenium tal vez que de Robot. Por eso es que muchas personas optan por trabajar más con Selenium, porque obviamente van a conseguir más información y van a poder resolver problemas. Recuerden que gracias a San Google ahora todo el mundo quiere conseguir respuestas muy rápido, ¿no? Pero sin embargo, sí necesitas usar un poco de lógica para aplicar esas respuestas cuando las consigues en internet. Entonces, esto te lo permite hacer Selenium, también te lo permite hacer Robot Framework, pero tienes mucha más información de cómo leer datos desde archivos y reproducir unas mismas pruebas, pero cambiando los datos para esta prueba. Entonces, este tipo de frameworks son frameworks basados en datos. Y bueno, básicamente lo importante de esto es que puedes probar muchísimas veces una aplicación sin necesidad de reescribir el código, sino simplemente puedes cambiar los datos y no es tan difícil hacerlo. Luego tenemos los frameworks basados en métodos de entrada. ¿Y cómo son estos frameworks basados en métodos de entrada? Básicamente tú creas funciones para las acciones que hace el usuario dentro de la aplicación. Dentro de esta categoría pueden entrar Selenium y también Robot Framework, y básicamente Robot Framework a través de la librería de Selenium Library. ¿Y por qué entra dentro de esta modalidad? Porque básicamente tienes keywords en Robot Framework, y en el caso de Selenium tienes acciones o tienes funciones que cubren lo que hace un usuario dentro del sistema. Entonces, bueno, cuando tienes este tipo de frameworks basados en entrada, lo que la entrada se refiere al input o al tipo de acción que hace el usuario dentro del sistema. Entonces, bueno, este tipo de frameworks puedes encontrarte cosas como identificadores, objetos, y tienes que manejar muchísimo cómo identificar objetos dentro de la aplicación. Bien. ¿Qué
¿Qué es lo bueno que tienen estos frameworks? No es que necesitas tener mucho conocimiento en programación, porque con que te aprendas en framework y aprendas a utilizarlo, no necesitas saber cuál es el código que está detrás de cada uno de estos frameworks, o con que conozcas la librería ya no necesitas mucho conocimiento de cómo funciona, vamos a decir, cómo funcionó la programación de esa función. Valga la redundancia. En mi caso, yo he trabajado muchísimo Selenium a través de Java. Entonces, si tienes que bajarte Java, Java es, dentro de los lenguajes de programación, uno de los más, vamos a decir, peculiares que me he encontrado, porque es uno de los que es más diferente al resto. Casi todos tienen, vamos a decir, estándares, se parecen en algunas cosas, pero no es el caso de Java. Java es el único que es más diferente que el resto. Bien, ya estamos llegando al final de este video, y básicamente quería comentarte que también te puedes hacer parte de mi mail list para que puedas empezar a recibir noticias. Mensualmente voy a empezar a enviar correos electrónicos a todos los que se unan a mi mail list, que básicamente lo puedes encontrar en mi página web, que también te dejo el link en la descripción de este video, y que me muestres tu apoyo dando like, suscribiéndote y compartiendo este video a todos los ingenieros de pruebas si crees que hay información importante acá que algún ingeniero de pruebas debería saber. Recuerda que tanto en mis redes sociales como en mi LinkedIn, como en cada uno de los lugares donde interactúo, siempre estoy compartiendo información sobre pruebas de software, sobre trabajo en equipo y también sobre comunicación, que es súper importante si quieres ser exitoso en lo que sea que emprendas. Bueno, sigamos entonces con el último framework que vamos a cubrir en este video, y básicamente es un framework híbrido. ¿Qué es un framework híbrido? Bueno, un framework híbrido es un framework que, como muchos que están basados en la actualidad, puedes hacer diferentes cosas o integra diferentes cosas dentro del mismo framework. Selenium, por ejemplo, en la librería de Selenium, puedes hacer varias cosas. Obviamente tienes que crear todo el framework de trabajo, pero te permite integrar varios de los análisis o de los tipos de framework de los que hablamos anteriormente. En el caso de Robot Framework, a través de las librerías puedes hacer muchísimas cosas. Por eso es que lo recomiendo tanto, aparte que es bastante sencillo de aprender, y la razón es que si vas a empezar a programar, mi consejo es que te metas de lleno con Python. Es uno de los más sencillos para aprender a programar, y bueno, yo espero en algún momento poder hacer más videos sobre Python. Actualmente me parece uno de los lenguajes más sencillos para comenzar a aprender a programar y para conocer ese tipo vamos a decir, de tendencias de programación o de cambios que han ido incorporándose dentro del mundo de la programación. Python es uno de los más ideales. Y bueno, básicamente el framework híbrido, como es el caso de Robot Framework, te permite hacer varias cosas a través de las librerías. Entonces tienes librerías para probar, por ejemplo, APIs, tienes librerías, por ejemplo, para probar a ver qué otras cosas, interfaces de usuarios, para probar tecnologías como Kafka, para trabajar con Mongo, SQL, y varias otras cosas que puedes probar dentro de un sistema. Entonces, por esto es que a mí me gusta muchísimo recomendar Robot Framework. Creo que es uno de los más sencillos para aprender a automatizar pruebas. Entonces, bueno, con esto dicho, te invito a que comiences a trabajar con frameworks de automatización. Te van a hacer la vida mucho más sencilla como ingeniero de pruebas. Te vas a dar cuenta que es uno de los vamos a decir, de los métodos más efectivos para empezar a probar un sistema, y también para olvidarte de esas pruebas que ya has repetido una y otra vez, porque ya llega un punto en el que se empieza a volver monótono y tedioso, y ya las haces simplemente porque tienes que terminar de correr un reporte de pruebas, o porque tienes un set de pruebas que ya realmente quieres terminar, pero comienzas a perderle ese deseo y esa curiosidad a tu sistema y a tu producto, y cuando eso ocurre es la perdición para un ingeniero de pruebas.
Bueno, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si te gusta mi canal, simplemente suscríbete y déjame tus comentarios para saber qué piensas sobre los frameworks de automatización. Déjame tus comentarios para saber qué piensas de este video y también date una vuelta por mi canal y ve otro de mis videos. Por ejemplo, este que está acá es buenísimo, te lo recomiendo, chécalo después de este video. Y nada, también entonces espero tus comentarios. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá, nos vemos en un próximo video.